Estructura y función celular. Vamos a analizar algunos asuntos históricos antes de empezar a profundidad el análisis de la célula. Bueno, en el año 1665 se usa por primera vez la palabra célula. La utiliza por primera vez el señor Robert Hooke. Robert Hooke fue un científico inglés que además hizo aportes en la física muy importantes, como la ley de Hooke, que habla de los resortes. Pero en el asunto del estudio de la célula, este señor realizó unas observaciones sistemáticas de algunas muestras de origen botánico de algunas plantas, específicamente de una planta que es la planta del corcho o el alcornoque. En esta planta él realizó unos cortes transversales muy transparentes, casi transparentes, y lo observó en su microscopio. Y al observarlo descubrió que esas muestras estaban constituidas todas por unas pequeñas estructuras de formas regulares y tamaños regulares. Este dibujo nos representa como lo que él observó en ese momento. Esas estructuras serían estas cavidades o estos espacios rectangulares o cuadrados, y él denominó a esas estructuras como cell, ¿cierto? Cuando se traduce la palabra al castellano, entonces ya es la palabra célula, y así es como se empieza a utilizar la palabra célula, aunque en ese momento se desconocía absolutamente cuál era su importancia, cuál era su valor dentro de la biología o la medicina. Más adelante, en el año 1673, el comerciante de telas Anton van Leeuwenhoek construye su propio microscopio y empieza a hacer observaciones sistemáticas, muy organizadas, las describe de manera muy organizada y muy exacta, y descubre, entre otras cosas, los protozoos. El microscopio de Leeuwenhoek es un artilugio muy sencillo, pero para su momento marcó un hito, ¿cierto? Un cambio gigantesco en el estudio de la célula. Las muestras se ubican pues en este espacio, aquí en la puntica como el alfiler de la aguja, y al observar con un lente que el mismo Leeuwenhoek pulió, desarrolló, construyó, empezó a observar que en muestras de agua de charcos, de agua estancada, se movía algo, había unas estructuras que se movían, que parecían como animalitos. Entonces él le pone en sus textos en latín el nombre de animalculos, son como especie de animalitos muy pequeñitos. Ya sabemos que en realidad es lo que estaba observando, eran los protozoos. Fue la persona que descubrió los protozoos. Aquí tenemos un dibujo original de los que él hizo. Bueno, en el año 1838, mucho tiempo después, Robert Brown descubre el núcleo de las células y lo hace estudiando otra muestra botánica, en este caso las células de las orquídeas. Esos tres hechos históricos marcan la progresión hacia un estudio riguroso científico de la célula. Pero eso no se logra sino hasta un poquitico después de Robert Brown. Aquí tenemos como los hechos principales. ¿Y quiénes fueron los protagonistas? En el año 1838, Matthias Schleiden, que era un botánico alemán, estudiando las células de las plantas, manifiesta que las células son el fundamento básico de la vida. O sea que las células son la unidad estructural de todos los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos que estar hechos de células, manifestó Schleiden. En Theodor Schwann, en 1830, al observar un cartílago, ¿cierto? De observar cartílagos y otras muestras zoológicas de animalitos, manifiesta que la célula es la unidad estructural de los seres vivos, no solamente ya las plantas, como lo decía Sladen, sino que los animales. Entonces los dos ahí coinciden, uno estudiando las plantas y el otro estudiando los animales, que todos los seres vivos, al menos plantas y animales, están hechos de células. Y en el año 1858, Rudolf Virchow manifiesta que todas las células provienen de otras células. Virchow es un médico también alemán, y en sus estudios él trató de identificar y lo logró pues reconocer que el origen de todas las enfermedades o la primera manifestación de las enfermedades se da a nivel celular. Y en ese estudio él descubre que toda célula tiene que venir de otra célula previa. Entonces ahí hay un asunto importante en la parte reproductiva. El aporte de estos tres señores, Rudolf Virchow, Theodor Schwann y Matthias Schleiden,
permite estructurar lo que hoy llamamos la teoría celular, que va a tener estos cuatro enunciados. Primero, todos los seres vivos están formados por una o más células, es decir, la célula es la unidad anatómica de la vida. Todos los seres vivos estamos hechos de células. Segundo enunciado, las células realizan las funciones que caracterizan a los seres vivos, es decir, todas las funciones que nosotros cumplimos, todo lo que nosotros hacemos, depende del trabajo de cierto grupo de células. Nuestro movimiento, el pensamiento, absolutamente todo depende del trabajo de las células. Por eso decimos que la célula es la unidad fisiológica o la unidad de funcionamiento. Tercero, las células provienen de otras células preexistentes. Entonces las células realmente son una unidad reproductora. La reproducción se da gracias al trabajo o gracias a las células. Cuarto, las células tienen información hereditaria para la regulación y transmisión de la información. Es decir, en las células se almacena la información que va a pasar de generación en generación. Por lo tanto, se dice que la célula es la unidad de la herencia.